Bendiciones, mis hermanos. Seguimos rumbo a Shavuot, preparándonos para la celebración de Shavuot o Pentecostés. Estamos en el conteo del Omer y hoy tenemos nuestro día 30 del conteo. Y seguimos meditando en el texto base de este tiempo, que es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En referencia a este tema, hoy quiero mirar algunos aspectos hablando del yugo, que en ocasiones hay yugos que están sobre la vida de las personas que son indetectables, que no los vemos, que son ocultos. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 al 33, precisamente se toca un poco ese tema en una conversación que el Señor tuvo con unos de sus discípulos. Dice el texto: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay situaciones en ocasiones que no vemos, como lo mencionaba anteriormente. Y por lo tanto, esos yugos permanecen ocultos a nuestra vista y a nuestro entendimiento. Pasan desapercibidos para nosotros mismos, porque llega a ser tanto la costumbre de ese yugo en la vida de las personas, que ya se hace parte de la personalidad, del carácter, de la forma de pensar. Yeshua en este pasaje establece un diálogo crucial que expone en sus discípulos, porque dice que habían creído en él, una tensión entre lo que es la identidad y la libertad espiritual. Para comprender a profundidad esto, vamos a mirar algunos puntos que considero claves en esta conversación. Los interlocutores de Yeshua eran judíos que inicialmente, como dice el texto, habían creído en él. Pero con la respuesta que brindan al Señor, demuestran que esa fe, esa fidelidad es superficial. ¿Por qué? Porque afirman que son linaje de Abraham, apelando más a su grupo étnico que al hecho de que están guardando la fidelidad o la fe en el Señor. Además, pasan por alto su historia, la historia como hijos de Abraham, como pueblo hebreo. ¿Cuál es esa historia? Que habían estado esclavos en Egipto, después fueron esclavos en Babilonia, habían pasado también por el yugo del imperio griego y ahora estaban bajo el yugo del imperio romano. Es irónico cómo ellos se identifican que nunca han sido esclavos de nadie y en ese momento histórico están siendo esclavos físicamente de los romanos. Este aspecto se densifica cuando se acerca Pesach. Pesach es la fiesta de la libertad de Egipto dada por el Señor, pero es una libertad física. Y mientras tanto, en este aspecto sigue en esa ceguera y en ese cautiverio espiritual. Yeshua desmonta entonces esta autosuficiencia de sus discípulos, de los que habían creído en él siendo judíos, y señala la verdadera esclavitud, que no es una esclavitud geopolítica, sino una esclavitud moral. El Señor dice en el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Algo importante es que la palabra griega aquí utilizada, hacer, está en presente activo. Esto indica que era un hábito en ellos, no era un acto aislado, sino que era algo que era constante y cotidiano en sus vidas. Estamos hablando del pecado. Y el Señor hace la propuesta para romper ese yugo que aún todavía ellos no pueden ver. Primero tienen que entender la condición para poder ver el yugo. Dice, permaneciereis en mi palabra. El término permanecer implica relación continua, una relación íntima. No es simplemente una adición temporal, sino es algo constante e íntimo.
La fe o la fidelidad genuina se prueba es en la perseverancia. Hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Conoceréis la verdad. No es mero conocimiento intelectual, sino una experiencia, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí no está hablando de la libertad de Roma, está hablando de la libertad verdadera, de la libertad espiritual. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado, la libertad de la culpa y la libertad de la condenación. Pero libres ¿para qué? Para servir a Dios y amar al prójimo, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora bien, miremos la esclavitud encubierta en estos tiempos modernos. Lo que acabamos de mencionar es lo que sucedía en el primer siglo, en los tiempos del Señor. Ahora en nuestros tiempos modernos, ¿qué sucede? Hay un autoengaño. Como los judíos en la época del Señor, muchos hoy en día se niegan a depender del Señor y prefieren adicciones, el materialismo, suplir sus propias necesidades, suplir su necesidad de aprobación bajo el lema de que son libres. Otro aspecto importante que ataca hoy en día, otro aspecto que ataca frecuentemente hoy en día es la permanencia versus el emocionalismo. Es una cultura de la fe basada en la experiencia. Es una cultura de tener una fe, digámoslo así, fugaz. El Señor enfatiza en su palabra que es la constancia en obedecer su palabra lo que demuestra la fe. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. La verdad es el antídoto. ¿El antídoto ante qué? Ante las posverdades y el relativismo que surgen en estos tiempos modernos. La libertad auténtica surge desde el sometimiento a la autoridad del Mesías, no a una autonomía radical. Este pasaje desnuda la condición humana. Cuanto más una persona se declare autónoma de Dios y de sus mandamientos, más revela que es esclavo del pecado. La libertad en Yeshua no es un derecho que nosotros reclamamos o que alguien tiene que reclamar, sino es un don que se recibe mediante nuestro sometimiento a la instrucción de Dios. Porque el texto dice: porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Entonces este es el llamado en este día, a que miremos qué yugo hay de esclavitud que nosotros no alcanzamos a percibir. Y solamente será manifiesto cuando, de corazón sincero y genuino, y en plena certidumbre de fidelidad a Dios, nos sometemos a su instrucción. El Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom, shalom a todos.